¿Por qué está enojada? Así soy. ¿Pero por qué está enojada? Así soy. Hoy muchas mujeres usan la frase de es que yo soy así y no voy a cambiar por nadie, como si fuera una bandera de autenticidad. Pero la verdad es que eso no es ninguna autenticidad, es simplemente una excusa para no hacerse cargo. Hablen lo que quieran. Esta soy yo y no voy a cambiar y no voy a hacer nada para agradarle a alguien más. Yo voy a ser yo siempre. Si te caigo bien, bien. Ayer me decía una persona en sesión, oye mira, es que yo no voy a cambiar, que me quiera como soy. Que te quiera como, con tus traumas sin sanar, con tus inseguridades, con tus celos, con tus heridas de la infancia, con todas estas cosas. Gloria al Señor, santo es el Señor. Dios los bendiga, mis amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos nosotros en este día. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando sobre las fortalezas espirituales, cómo ser libre de las fortalezas de pensamiento que atan nuestras vidas. Gloria al Señor, aleluya. Señor, te pedimos en esta hora que tu paz y tu bendición esté con nosotros, Señor, que todo lo que hablemos, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Empezamos leyendo allí en Efesios capítulo 2, que nos dice así de esta manera: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí vemos que la palabra es clara cuando nos dice que hacíamos conforme a los pensamientos y a los deseos de nuestra carne, a toda la voluntad de la carne, conforme al príncipe de las potestades en el aire. Todos esos pensamientos y esos deseos de la carne operan a fin de que seamos desobedientes a Dios. Y ahí es donde vamos a estar viendo la tarea que el Señor nos está enviando. Leemos allí en 2 de Corintios 10, en el capítulo 10, verso 4 en adelante, que nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí es donde Dios va a tratar con nosotros en nuestra vida. La fortaleza de nuestra vida tiene que ser el Señor, aleluya. Él tiene que ser la fortaleza de nuestra vida, no un pensamiento que nos maneje conforme los deseos de la carne. Gloria al Señor. Así que nos dice la palabra en 2 de Corintios 7:1: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos de perfeccionar, o sea que eso hacer progresivamente, perfeccionar la santidad en el temor de Dios, pero limpiarnos de la contaminación que traemos del mundo en la carne y en el espíritu, eso nos corresponde a nosotros. Por eso dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo saber cómo vamos a limpiarnos? Pues el Espíritu Santo nos tiene que ir revelando las áreas donde nosotros tenemos fortalezas, hermanos. A veces pensamos que las fortalezas son fuera, pero esas fortalezas espirituales son dentro. Hay fortalezas espirituales, no solamente afuera, que luchamos contra las fuerzas de las tinieblas, sino que también hay
hay fortalezas de pensamiento y lo vamos a ver con la escritura. La escritura allí en 2 Corintios 10 dice que aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción. Esas armas espirituales son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, y escuche bien, argumentos. O sea, para poder destruir fortalezas hay que derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo y toda altivez. O sea, es imposible que tú puedas destruir esas fortalezas si primero no derribas los argumentos, que son como columnas muy fuertes, esos argumentos y la altivez, que es donde se sostienen las fortalezas. Esas fortalezas en tu mente, fortalezas de pensamiento, no podrán estar firmes en tu vida. ¿Cuándo serán derribadas? Cuando derribes los argumentos. Usted no sé si ha visto esas personas que dicen, así soy yo, así soy yo. Incluso algunas personas también se enorgullecen de decir que así son. Así soy, así fue mi familia, así fue mi padre, mi madre, toda mi generación. Nosotros somos así, pensamos así, andamos así. Y le parece un orgullo y una gran arrogancia llevar esa forma de vida y no querer cambiar, porque es como dicen, como un sello que llevan. ¿Por qué está enojada? Así soy. ¿Pero por qué está enojada? Así soy. ¿Por qué es enojona? Porque sí, soy así, enojada. Hablen lo que quieran. Esta soy yo y no voy a cambiar y no voy a hacer nada para agradarle a alguien más. Yo voy a ser yo siempre. Si te caigo bien, bien. Hoy muchas mujeres usan la frase de es que yo soy así y no voy a cambiar por nadie, como si fuera una bandera de autenticidad. Pero la verdad es que eso no es ninguna autenticidad, es simplemente una excusa para no hacerse cargo. Es como una forma cómoda de decir no voy a cambiar absolutamente nada en mí y si a ti te molesta entonces es tu problema. Y lo más irónico de todo es que esta frase es muy común escuchar las mujeres, pero si fuera un hombre el que lo dice, entonces ahí sí le dirían que es tóxico, que es inestable emocionalmente. Entonces, mientras a ellas se les aplaude por ser como son y por no cambiar por nadie, a los hombres se les exige madurar y crecer. A ellos sí se les obliga a cambiar. Entonces no, esto no es ninguna autenticidad, es más bien una doble moral. Porque es que decir yo soy así como excusa para no mejorar no te hace más fuerte. Solamente hace que sea mucho más difícil que alguien pueda construir algo real contigo. Ayer me decía una persona en sesión, oye mira, es que yo no voy a cambiar, que me quiera como soy. Que te quiera como, con tus traumas sin sanar, con tus inseguridades, con tus celos, con tus heridas de la infancia, con todas estas cosas. A ver, es verdad que si una persona es sana emocionalmente y está trabajada, no te va a querer cambiar, pero tampoco va a aplaudir que tú no quieras trabajar tus sombras. Y también es verdad que sí, seguramente esa persona puede ser tu papá, tu hermana, tu padre, una amiga y la vas a seguir queriendo, pero quizá esta persona no va a querer estar tanto tiempo contigo como a ti te gustaría, simplemente porque seas una persona con reacciones tóxicas y una persona que no se hace responsable emocionalmente de las situaciones que genera. Porque toda la familia fue de esa manera. Toda mi familia, vamos a suponer, fue idólatra. Toda mi familia siempre fue de pensamientos de que nosotros teníamos que tener economía, ser de clase media, tener casas, tener campos. Otros dicen, no, mi familia fue de tener negocios, todos somos negociantes. Y tienen ese pensamiento de que ellos tienen que tener negocios a como dé lugar, así sea estafando, robando, mintiendo, engañando. Otros
hijos. Dice, no toda mi familia fue de esta manera y siempre tuvo muchos empleados y a todo, por ejemplo, le pagó el mínimo. Por eso es que nosotros cuidamos mucho, te dicen, cuidamos nuestra economía. Ya te estoy poniendo algunos tipos de ejemplos. También hay otros pensamientos, como por ejemplo, hay personas que dicen, yo nunca me voy a casar, yo no me voy a casar, y así viven toda la vida en fornicación. Y no les importa cumplir con ningún otro requisito más que llevar adelante el deseo de su carne, de su voluntad, no respeto a Dios, sino se levanta una muralla, una fortaleza en sus pensamientos, y esa muralla, esa fortaleza les impide hacer su vida normal, como una familia. Entonces hoy tienen una pareja, mañana tienen otra, pasado otra, y así van cambiando, porque cuando alguien les dice de casarse, su pareja les dice de casarse, su novia, su novio le dice de casarse, inmediatamente lo abandonan y lo dejan y resisten a todo tipo de orden. ¿Por qué? Porque tienen una fortaleza en sus pensamientos que no se van a casar, que van a ser libres dicen, pero no se dan cuenta que están atados de sus propios argumentos. Por eso el Señor nos llama para la destrucción de fortalezas. Hay personas que dicen, no, yo nunca voy a tener hijos, y aunque se embaracen, hacen abortos, pasan por diferentes técnicas que muchas atentan hasta contra su propio cuerpo, porque dicen, no, yo nunca voy a tener hijos, no voy a tener hijos, no voy a tener hijos, y entonces se levantan, así sea, haciéndose daño a su propio cuerpo. Por eso Dios nos ha llamado a una vida nueva. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir esas fortalezas, derribar, escuche bien la palabra derribar, destruir, derribar es algo que está levantado, y toda altivez, derribar, que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. Ese pensamiento tiene que ser cautivo a la obediencia de Cristo, porque no militamos según la carne. El Señor nos ha llamado a derribar esos argumentos. Por lo tanto, debemos procurar esa liberación que viene en Cristo Jesús. Dice su palabra que por causa de la unción los yugos se pudrirán. Esos yugos se van a romper. Por eso necesitamos pedirle al Señor, dame de tu unción. Sin la unción, que es el poder de Dios, no vamos a poder. Sin la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, no vamos a poder. Tal vez tú tienes fortalezas de temor, porque toda tu familia ha sido temerosa a enfrentar problemas. Dice, no, yo esto no lo aguanto. Yo me someto, soporto, lo que sea. Pero yo no confronto a mi marido, prefiero hacer todo lo que él me diga, aunque muchas veces vaya en contra de la voluntad de Dios. Ahí hay una fortaleza de pensamiento que a veces fue adquirido, pero otras veces esa fortaleza de pensamiento viene de generación. La madre fue así, se sometió al marido, al esposo, aunque el esposo estuviera haciendo cualquier aberración. Algunos que son hechiceros, son brujos, son idólatras, pero la mujer, aunque cree en Dios, no le dice nada, prefiere tolerar, soportar. ¿Por qué? Porque dice, no, yo soporto, me someto, aguanto, porque toda mi familia así llevó, como dicen, la fiesta en paz. Mi matrimonio permanece, no creo problemas, no creo situaciones, me callo y aguanto y tolero lo que venga. Otros aguantan palo, aguantan adulterio, aguantan insultos, porque tienen una fortaleza de pensamiento que algunas veces vino a través de sus propias generaciones. Su familia lo practicó, su madre lo practicó, su padre lo practicó, sus abuelos, sus ancestros lo practicaron, y esa persona creció creyendo que así tenía que ser, cuando en Dios dice la palabra de Dios que Él nos ha llamado a libertad, no a esclavitud. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conversando en un tiempo con una hermana de la cual el Señor ha hecho una gran obra en su vida, ella me decía, no, pero mi mamá soportaba, mi mamá se sometía, mi mamá también me dice que yo también soporte para poder mantener mi matrimonio. Todo tipo de maltratos, hombres que no traen
la economía a su casa, que la dejan afuera o se las guardan ellos. O sea, tienen una fortaleza de pensamiento de la avaricia. Allí está operando un espíritu, un demonio de avaricia, de idolatría, que dice la palabra de Dios que es idolatría. Entonces, esas personas, esas mujeres o esos hombres que están soportando el maltrato y el agobio continuo, porque hay una fortaleza de pensamiento que les impide ser libres, vivir en la libertad que Cristo Jesús nos ha llamado a vivir. Ahí en esos pensamientos, en esas fortalezas, hay pensamientos que están atando las vidas. No solamente hay espíritus, sino que hay fortalezas de pensamientos que deben ser derribados. Nos dice la palabra de Dios que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que también en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestra carne hay fortalezas, hay acciones en nosotros que están operadas por fortalezas de pensamiento, las cuales deben ser derribadas. Mujeres que son totalmente empoderadas, que ellas gobiernan su matrimonio, someten y controlan a su familia, que son tipo Jezabeles, porque su madre fue así, su abuela fue así, toda la vida creció en un ambiente. Estas fortalezas de pensamiento operan en ciudades y en pueblos y ciudades y naciones. Todos son así. Como por ejemplo, usted puede ver cómo los de Medio Oriente, todas las mujeres se someten y todos los hombres arremeten a golpes, a violencia, a maltrato emocional, psicológico y físico. Y usted va a ver que ese comportamiento, las mujeres se someten y soportan hasta la muerte. ¿Por qué? Porque hasta las golpean hasta más no poder, y las mujeres se cubren de la cabeza hasta la planta de los pies y tienen una vida de esclavitud. Eso es una fortaleza de pensamiento que viene a través de una religión, una secta. Por ejemplo, aquellos que dicen, no, nosotros somos apostólicos, católicos, romanos. Mi abuelo, mis abuelos, mis tíos, mi madre. Cuesta muchísimo porque todos están acostumbrados allí a estar prendiendo velas y derribar esa fortaleza que hay en ese pensamiento. Solo la palabra de Dios, solo el poder de Dios lo puede hacer. El Espíritu Santo es el único que puede derribar, porque por más que tú le quieras hablar a una persona, si el Espíritu Santo de Dios no está con poder para hacer una obra en esa vida, Dios ha elegido a esa persona y esa persona abre su corazón, es imposible que haya un cambio. La persona va a seguir siendo idólatra, el que es avaro va a seguir siendo avaro, el que es adúltero va a seguir siendo adúltero, el que es mentiroso va a seguir siendo mentiroso, el que es engañador va a seguir siendo, porque hay fortalezas en su vida que se han hecho hábitos y costumbres. Esa persona continúa así en su vida, pero la Escritura nos dice solamente que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Efesios 4:18 nos dice que tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Muchas de estas personas resisten la palabra de Dios. Cuando tú les das la palabra, ellos la resisten, no la pueden soportar, salen corriendo, salen huyendo, quieren continuar en esa fortaleza, quieren continuar en ese pensamiento. Por eso dice la Escritura que cuando el Señor les estaba hablando, ellos empezaron a decirle duras palabras, dice, y no podían soportar la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesús. El mismo Señor le dijo, si quieres irte, tú también puedes irte. Pedro les dijo, no, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente que tú te quedes a escuchar la palabra que viene de la boca de Dios, vas a estar dispuesto a limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu. Vas a estar dispuesto a que el Señor te limpie de las fortalezas de pensamiento que resisten a Dios. Ahí dice que por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza
de su corazón están excluidos de la vida de Dios. Pero cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. También Zacarías 7:12 nos dice: y endurecieron sus corazones como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Romanos 2:5 nos dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que la terquedad del corazón y el no estar arrepentido acarrea ira para tu vida y para mi vida en caso de estar resistiendo a la palabra. Tenemos un ejemplo en la escritura que lo podemos ver, gloria al nombre de Jesús, claramente de un rey. Había un rey que fue desobediente, el Señor le dio orden de hacer algo, mas él resistió a la palabra de Dios y por quedar bien con el pueblo. La importancia de nosotros hacer la voluntad de Dios y no complacer al hombre. Este rey lo hizo primeramente porque en su corazón no había obediencia, pero también él quiso complacer al pueblo. Lo vamos a ver con la escritura allí en Primera de Samuel, en el capítulo 15, verso 10 en adelante. Dice así: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, pero se ha vuelto en pos de mí. Ahí vemos que se ha vuelto en pos de Dios, en contra. No ha cumplido mis palabras y se ha pesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Aquí vemos que se había levantado, estaba su corazón, que había altivez, se había levantado un monumento. ¿Por qué había hecho esto? Y se había levantado un monumento. Saúl lo había hecho en Carmel porque ya había arrogancia, había altivez en el corazón. Recordemos el versículo que leímos, que junto con el argumento que hay altivez. Hay que derribar no solamente la fortaleza, sino también la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Entonces dice que vino Samuel a Saúl y le dijo, mire bien usted las palabras, vino Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido las palabras de Jehová, he cumplido. Y Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? Y Saúl le respondió: de Amalec los han traído. Ya estábamos viendo que está echándole la culpa a otro, como que él no tiene nada que ver, él ha hecho todo bien. O sea que la alabanza, la arrogancia es lo que impera en una persona que aparta su corazón de Dios, que se pone desobediente. Entonces se alaba, se ensalza, se engrandece a sí mismo, y para esa persona se ciega su entendimiento de tal manera que cree que todo lo que está haciendo está muy bien. Porque lo primero que le dice al profeta es: yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel preguntarle qué es el balido de ovejas y el bramido de vacas que estaba oyendo, Saúl le dijo que lo habían traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Vieron que ya en su corazón ni siquiera dijo nuestro Dios, dijo tu Dios.
Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Vemos que en ningún momento hay conciencia de haber hecho algo mal, hay una ceguera espiritual, va para adelante con sus pensamientos. Esa es la actitud de arrogancia, de altivez. Eso pasa aún al día de hoy. Pastores que están haciendo las cosas muy mal, que se dicen que están haciendo muy bien, ellos mismos se aplauden, ellos mismos se alaban, ellos mismos se ponen nombres, se engrandecen, y usted se da cuenta, mi amado hermano, que su fruto es malo, porque el que tiene a Dios, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, ve claramente, oye claramente, entiende, tiene discernimiento espiritual para poder ver el fruto malo de aquel que está haciendo lo malo. Y la persona misma se queda su entendimiento cegado. Lo vamos a ir viendo con versículos, pero este es un muy buen ejemplo a tomar. Dice: entonces le dijo Samuel: aunque eras pequeño ante tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Acaso no te ha bendecido Dios haciéndote rey sobre Israel? Dice: y Jehová te envió en una misión y te dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe. ¿No es acaso lo mismo que Dios ha dicho, que hagamos la guerra contra el pecado, contra las fortalezas de pensamiento, contra las cosas de este mundo? ¿Y cuántos hay que hoy en día están tolerando el pecado? Están tolerando los desvíos de la carne, complaciendo la carne, los deseos de su carne, de su corazón y sus pensamientos. Y los pastores y aquellos que se dicen profetas, apóstoles, están siendo tolerantes, así como Saúl. Y ellos se alaban y siguen diciendo: nosotros estamos muy bien, nosotros estamos haciendo lo que Dios nos dijo, nosotros estamos haciendo todo muy bien. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová, mirando la ganancia de lo que podés sacar, mirando el botín? Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, y muchos se han desviado del camino por ese amor al dinero, por el amor a las riquezas, por pasar buena vida, tener buenas casas, buenos apartamentos, comer bien en restaurante, tener buenas ropas de marca. Se han desviado de la palabra de Dios. Dice: ¿por qué no has oído? Te has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl le respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Yo tengo la frutilla de la torta, le estaba diciendo. Yo lo tengo, pero ¿de qué manera lo tenía? Usted va a ver. Mas el pueblo tomó del botín. Fue el pueblo que tomó las ovejas, las vacas, las primicias del anatema. Fue el pueblo para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Jehová le dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos, en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Esa es la pregunta que Dios nos hace al día de hoy. Si se complace Dios en sacrificios, en riqueza, entrégame tu terreno, como hace pocos días estuve viendo por todo internet que alguien decía: dame tu terreno, dame lo que tenga. Dios me habló para ti anoche, y tu corazón está todo lo que está haciendo es eso, está a punto de salirse el corazón de ahí. Dios me habló anoche, apóstol, y Dios me dijo: dile a él que yo le regalé la vida, le regalé sus hijos, y le puedo dar más de lo que tiene ahora si él me regala ese terreno. Él, entregando el terreno, solo agarrará $130,000. Si me lo entrega, yo le entrego $400,000-500,000. Sí puede tener la fe en creer. Y me dijo Dios: y si no, tú se los pagas de tu bolsa. ¿Qué quieres, dinero o la bendición de Dios? La bendición de Dios. Quiero tus papeles y quiero el terreno ahora. ¿Estás listo? Está regalado para usted ahora. Dile que yo le he pedido el terreno, yo, no el pastor. Está temblando. El corazón quiere explotar. ¿Cómo puedo yo venderle algo a Dios si es de Él todo? Él te va a bendecir como tienes una idea.
Otro dice, dame los relojes, si tienes algo de valor, ofréndalo a tu Dios, ofréndalo para ellos mismos, ofrenda tu teléfono. Hermanos, ahí no está Dios, ahí no está Dios. ¿Por qué? Porque la ofrenda tiene que ser una ofrenda de corazón. Dice, así como te has propuesto en tu corazón, porque Dios se complace en que demos deliberadamente, que demos de todo corazón, que demos con alegría de corazón. No se complace Dios de que una ofrenda sea algo que tú le quieras dar a Dios, que sea impuesto. Demos con generosidad de corazón. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y vamos a quedarnos por allí, que como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Cuánta rebelión hay en el pueblo de Dios? ¿Cuánta rebelión que sus pensamientos y los pensamientos son así soy yo, así es mi familia, así somos nosotros? Hebreos 13:12 nos dice, tened cuidado, hermanos, no sea que haya alguno de vosotros que haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay muchos que ni siquiera creen que Dios exige que nos limpiemos de este tipo de contaminación, de rebeldía, hermano, de desobediencia. No dice, pero el pantalón no es malo, la pintura no es malo, el maquillaje no es malo, un poquito no es nada, dicen algunos. Pero aquí vemos claramente que la Escritura nos dice que tengamos cuidado, no sea que haya un corazón malo de incredulidad y no creen lo que dice la Escritura, cuando de muchas maneras Dios testificando a través de los hombres y mujeres con varios testimonios de que no al oro, no a las piedras preciosas, aún está escrito, pero ellos siguen resistiendo a la palabra y resistiendo, hay incredulidad y dureza de corazón. Dice que nos cuidemos, no sea que haya alguno de vosotros de corazón malo con incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras que se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. No sea que quedes endurecido por el engaño, porque el pecado engaña y el enemigo engaña, hermano. Con la misma palabra trató de engañar al mismo Señor, sabiendo que era Dios mismo. Recordemos que el enemigo es espiritual. Por lo tanto, él sabía que Jesús era Dios. Incluso los demonios se lo decían. ¿A qué has venido a perturbarnos? Le decían, Hijo de Dios. Sabemos que eres el Hijo de Dios. Sabemos quién eres. Los demonios sabían quién era. Sin embargo, ellos resistían por medio de las personas a salir de los cuerpos. Y dice que el Señor los mandaba a callar y le decía, cállense y salgan fuera. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el engaño del pecado. Dios nos dice a través de su palabra, si oís su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación. ¿Cuándo? Cuando le provocaron en el desierto, cuando le provocaron y muchos cayeron y fueron cayendo, como hoy en día están cayendo de la gracia de Dios por endurecer sus corazones referente a la doctrina de Cristo, que la doctrina es una sola, la que escrito está en la Biblia, no hay otra. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ezequiel 18:31 nos dice, arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Yo les daré, nos dice Ezequiel 11:19, un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de
su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es promesa de Dios que Él nos va a cambiar, que Él nos va a transformar. Siempre que tú y yo quieramos ser cambiados, quieramos ser transformados. Si tú quieres ser transformados, entonces Dios hará. Zacarías 7:12 nos dice que endurecieron sus corazones como el diamante para no oír las palabras del Señor, que Él había enviado por medio de su Espíritu y por medio de los profetas antiguos, por lo cual vino gran enojo de parte del Señor, gran enojo. Dios se enoja, mis amados hermanos, de que el pueblo esté resistiendo a su palabra, que esté resistiendo, que esté diciendo, no Señor, yo esto no lo voy a hacer. Romanos 13 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Dios a Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Porque los magistrados no están para infundir temor, sino para el que hace el bien. Ese no tiene que temer, sino el malo. Ese sí tiene que temer, porque para eso están puestas las autoridades. Pero cuántas fortalezas de pensamiento hay, hermano, que no quieren las autoridades. Yo he sabido de gente que dice, no, nada de policías, nada de militares, somos mejor libres. Y ahí hay revueltas en diferentes países en contra de las autoridades, porque no quieren estar sujetos absolutamente a nada. Quieren andar a su manera, quieren tener su propio pensamiento, sin importarle respetar a ninguna autoridad, quieren andar haciendo lo malo. Hay fortalezas de pensamiento que nos impiden que el Señor nos haga libre. No todos son demonios, son a veces pensamientos, personas que están acostumbradas, por ejemplo, a tener dinero en el banco, y ellos se acumulan y van acumulando, no comparten nada con nadie, porque la madre lo hacía, el padre lo hacía, están acostumbrados a ser avariciosos, y para mí, bueno, si es mío, yo me lo gané, está muy bien, pero ¿cuántas personas hay teniendo necesidad? Incluso hasta las propias familias a veces están teniendo necesidad, pero tienen una cuentota enorme en el banco y no le importa si a su esposa le falta calzado, le falta vestido, le falta elementos, cosas de primera necesidad, pero como hay una fortaleza de pensamiento que está resistiendo a la palabra de Dios, entonces allí hay avaricia. Cuidado con esto, hermanos, aquellos que tienen familia, que tienen esposa, dice, trata a tu esposa como vaso frágil, no sea cosa que esto sea la causa de que tus oraciones sean estorbadas. ¿Por qué? Porque estás tratando a tu esposa con dureza, maltratándola como que fuera una sierva, una esclava, y no le estás dando a tu esposa lo que tu esposa necesita, a tu familia lo que tu familia necesita. Le estás escatimando hasta el comer bien, vestir bien, calzarse bien, taparse, abrigarse, tener sus buenas sábanas, sus buenas colchas, sus buenos colchones, hasta los elementos de primera necesidad. Hermanos, yo he sabido de este tipo de gente que lamentablemente tienen el ídolo del amor al dinero. El amor al dinero, dice que es raíz de todos los males, es el amor al dinero. O sea que muchos males vienen por el amor al dinero. Si es de esta manera, debemos arrepentirnos, porque dice la Escritura que toda avaricia es idolatría. O sea que si tú no sabías, si eres avaricioso y no quieres darle a tu familia lo que tu familia necesita por no gastar un peso y guardártelo para vivir la buena vida, tú solo irte por ahí a los restaurantes a comer buena comida, pero a tu familia en tu casa le falta, tu familia no tiene una casa cómoda, tu familia no tiene las necesidades básicas, eso es muy grave delante de Dios. Dice que por esta causa tus oraciones no serán contestadas. Y eso es muy grave. O sea, ¿cómo es posible que haya
algunos hermanos que se dicen hijos de Dios, pero aún no han sido libres de las fortalezas de pensamiento. Por lo tanto, se necesita, hermano, limpiarse de toda contaminación, como dice 2 de Corintios 7. Así dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. O sea que ese es un trabajo que vas a tener que hacer. Puedo nombrarte muchas fortalezas de pensamiento. Por ejemplo, hay personas que tienen fortalezas de pensamiento. Mi familia, por ejemplo, nunca mi familia se emparentó con nadie, vamos a suponer que fuera judío. Tienen que ser todos del mismo país y no quieren a ningún extranjero. Mucha gente que desprecia a los extranjeros, y en eso también es un grande pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque escrito está que el Señor manda a su pueblo que ame a los extranjeros, que ayude a los extranjeros, que le dé al pobre y al necesitado. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que tienen esa fortaleza de pensamiento que dice yo me lo gané y es mío, y no son capaces de ayudar a un hermano viendo que tiene necesidad de la misma iglesia, de su misma fe, y no les importa, le niegan una ayuda económica, teniendo que darles, viendo la necesidad? Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Dice, apartaos de mí, dice. ¿Pero por qué, Señor? Porque cuando vistes a aquel que tenía necesidad, al que estaba desnudo, no lo vestiste, al preso no lo visitaste, al que tenía hambre no le diste de comer. O sea, vistes a tu hermano tener necesidad y no te importó absolutamente nada, porque solamente estabas mirándote tú y nada más que tú, y solamente tú y tu cuenta bancaria, y no te importó compartir con tu hermano, con tu prójimo, con tu hermano sobre todo, porque la Escritura es bien clara cuando nos dice que aquel que no es capaz de producir para su propia familia, no es capaz de ayudar a su propia familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lamentablemente, un día daremos cuenta delante de Dios y el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, porque cuando no lo hiciste por estos, unos de mis pequeñitos, por mí no lo hiciste. Y ustedes dirán: oh sí, Señor, pero cuando tú estuviste enfermo, necesitado, pobre y desnudo y en la cárcel, cuando no lo hiciste por tus hermanos, por estos pequeñitos, mis hermanos, tampoco lo hiciste por mí. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios, y serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Todo por qué? Por el egoísmo, por la avaricia, por las fortalezas de pensamiento, por creerme que solamente yo y yo y yo merezco absolutamente todo, como aquel rey Saúl pensaba que él debía tener aquella estatua, que él debía ser alabado, que él debía ser aplaudido, agasajado, pero no le importó ser obediente a Dios y por lo cual fue desechado. Dios te bendiga y Dios te guarde, que la paz de Cristo sea contigo. Reflexionemos acerca de las fortalezas de pensamiento, acerca de la contaminación de carne y de espíritu, hermanos, para que no estemos infragantes delante de Dios y no tengamos que avergonzarnos, salir avergonzados al final de nuestro camino. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Límpianos más, Señor, de toda contaminación de carne y de espíritu. Muéstranos, Señor, en qué más cosas debemos arrepentirnos. No tener un corazón endurecido, Señor, lleno de incredulidad, Señor, amando el mundo y las cosas que están en el mundo. Límpianos, Señor, límpianos más, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios. Dios te bendiga.